Buenas noches, hermanos. Espero que estén bien. Esta noche vamos a ver el tema de Sin Cristo no somos nada. Vamos a ir, por favor, a buscar Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice: Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Muchas veces nosotros nos creemos muy fuertes, porque preguntémonos, ¿cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicamos a profundizar en las escrituras? Es muy importante hacernos esa pregunta, porque ¿qué tanto dependemos de Dios? Es decir, nuestras acciones son congruentes con las escrituras o nuestras acciones son simplemente la consecuencia de lo que nosotros consideramos que está bien. Y es que es muy peligroso dejarnos llevar en esta vida por nuestro criterio humano, pues como podemos leer en las escrituras, en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11 dice: como está en las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Por lo tanto, vemos como el hombre natural es inclinado a no buscar a Dios. La naturaleza pecaminosa nos separa de Dios. Por eso no nos debe de sorprender cuando sepamos que la gente no quiera saber nada de Dios, porque esa es la naturaleza humana. Por esa razón, sin Cristo no podemos realmente hacer nada. Sin Cristo, todo lo que hagamos será inclinado hacia nuestra naturaleza pecaminosa. Es Cristo quien produce los frutos en nuestras vidas. Por lo tanto, no hay ningún mérito en nosotros. Todo el mérito y la honra debe ser solamente para Cristo Jesús. Vamos a ir, por favor, a Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son las pruebas de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Por lo tanto, como hemos leído anteriormente, es necesario que el ser humano nazca de nuevo, pero no es un nacimiento natural, sino es un nacimiento producido por Dios. Ahora bien, ¿por qué hemos leído este versículo si en un principio estábamos leyendo Juan capítulo 15, versículo 5? Es importante leerlo porque hay que entender el contexto. Hay que entender que cuando Jesús dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas, este versículo va dirigido a aquellas personas que han nacido de nuevo. Es decir, como dice Juan capítulo 6, versículo 44, dice:
pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y todo esto que leímos anteriormente es algo lógico y congruente, porque pensemos un momento, ¿cómo es posible que una persona que tenga una naturaleza pecaminosa, es decir, todos los humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos buscar a Dios? Es totalmente imposible y es algo lógico. Es lógico que el humano no busque a Dios porque su naturaleza es contraria a Dios. Por lo tanto, para que un humano pueda estar en comunión con Dios, es importante un nacimiento de nuevo. ¿Y quién es el que produce ese nacimiento? Pues es Dios. Un humano por sí mismo no puede producir ese nacimiento. Ese nacimiento proviene de Dios. ¿Y a quiénes? Preguntarán muchos. ¿Quiénes son los que nacen de nuevo? Para eso tenemos que ir también a Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Vamos a seguir leyendo también el versículo 9 que dice: La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Por lo tanto, a quien Dios produce ese nacimiento de nuevo no depende de las obras que hayamos hecho anteriormente, sino depende solamente de la gracia de Dios, de quien Él tenga misericordia. Ahora bien, también es lógico y congruente que las personas que hayan nacido de nuevo no puedan hacer absolutamente nada sin Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el nacimiento de nuevo nos lleva a ser como Cristo. Y es importante hacer hincapié en esto último, porque absolutamente nadie va a ser 100% igual a Cristo. ¿Por qué? Porque aún tenemos igual nuestra naturaleza humana. Seguimos viviendo en un cuerpo humano, en un cuerpo débil, en un cuerpo que no es fuerte. Por esa razón, aunque Dios haya producido un nacimiento en nosotros y Cristo esté trabajando en nuestras vidas, aún nosotros vamos a tener muchos fallos. Y entre más estudiemos las escrituras, más nos vamos a dar cuenta de nuestros fallos. Cada vez que usted estudie más y más, se va a dar cuenta que quizás tenga conductas que a Dios no le agradan. Por lo tanto, también será una lucha constante entre su vieja naturaleza y ese nacimiento de nuevo. Para entender mejor, vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice: Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Vamos a ir también al versículo 23, dice: Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Aquí, en estos versículos, Pablo nos muestra una lucha constante entre su naturaleza pecaminosa y su vida en Cristo Jesús. Ahora, es totalmente diferente vivir en pecado que vivir en lucha contra el pecado. Ahora bien, algo importante a destacar es que nosotros también sabemos lo que es correcto hacia Dios y lo que no lo es.
en la escritura nos dice cómo debe ser, por ejemplo, un esposo, cómo debe de amar un esposo a su esposa. No obstante, ¿quién de los que están escuchando este audio puede decir que es un esposo tal cual como lo dice la Biblia? Estoy seguro que muchos no somos un esposo como lo dice la Biblia, pues tenemos muchos fallos. Yo no soy un esposo totalmente como lo dice la Biblia. Yo tengo muchos fallos, tengo muchas luchas también. No logro dar al blanco muchas veces. Y eso es lo que es el pecado. El pecado significa amartia. Es, es la palabra original que significa errar a blanco. Es decir, errar a lo que Dios establece. Y podemos fallar en muchos ámbitos, quizás puede ser en ámbitos laborales o en ámbitos familiares. Pero si Dios está trabajando en nuestras vidas, se irá notando un cambio progresivo. Y esa es la lucha que Pablo le dice a Timoteo, que pelee la buena batalla de la fe. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Por lo tanto, así como un soldado se esmera en agradar a quien que lo reclutó, nosotros debemos de esforzarnos para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que, como vimos en un principio, sin Cristo nosotros no somos nada. Sin Cristo no podríamos ser salvos nosotros. Toda honra y gloria debe ser para nuestro Señor Jesucristo.